van saliendo, voy a invitarlos a que vayamos a la escritura en esta tarde, Génesis capítulo 22. Y bueno, voy a invitar, ¿verdad? Los que tienen Biblias, por favor, ayuden a nuestras visitas a encontrarlas. Génesis capítulo 22. Una vez más, feliz Día del Padre. Amén. Y queremos también, ¿verdad?, reconocer que, bueno, en la sociedad en la que vivimos, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos visto cambios drásticos dentro de la sociedad, ¿verdad?, donde, pues, por algunas dificultades que se dan en el matrimonio, muchas veces la madre termina siendo la función de padre y de madre, ¿verdad? Que obviamente no es el modelo o no es lo que Dios instituyó, pero pues tristemente es lo que se da. Y cómo no reconocer a esas mujeres, ¿verdad?, que han sacado adelante su familia, a sus hijos, y que han puesto todo el esfuerzo, ¿verdad?, y que lo han dado todo por ellos. Así es que en esta tarde vamos a ir a la escritura, Génesis 22, ¿ya estamos ahí? Génesis 22, y bueno, vamos a leer esta escritura, ¿verdad? Sígame con su vista, y voy a hacerlo en voz alta, y si gustan los que pueden estar de pie, gracias por es en reverencia a nuestro Dios y su palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Una vez más el 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Oremos un momento. Padre, muchas gracias. Agradezco, Señor, este gran privilegio en esta tarde de poder, Señor, ser portador de estas buenas noticias para tu pueblo.
Gracias, Señor, por cada prototipo que viniste, Señor, mostrando, enseñando a través de la historia hasta el cumplimiento, Señor, de aquel evento tan importante, donde tu Hijo Jesucristo, al entrar a este mundo, ocupa el lugar ese y cumple el propósito, Señor, para salvar a esta humanidad a través de su sacrificio y de su muerte. Muchas gracias por todos los que nos acompañan en esta tarde, especialmente por cada padre, Señor, que se esfuerza por sacar adelante, Señor, su familia, su hogar, a sus hijos, por el esfuerzo de cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, como padres, a tomar siempre las buenas decisiones, y esas buenas decisiones siempre dirigidas por tu guianza, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Tomen asiento. Lo que acabamos de leer, mis hermanos, es muy posible que este relato bíblico, esta historia, usted ya lo ha escuchado una y otra vez. No sé, es la primera vez quizá para algunos que escuchan este relato, ¿verdad? Pero la Escritura nos viene mostrando desde la caída del varón, ¿verdad?, que Dios creó, el primer Adán y Eva, ¿verdad?, que eran la pareja que Dios creó primeramente, y luego viene, ¿verdad?, todo a través de la simiente de ellos, y por haber pecado, todos somos considerados pecadores. De hecho, ¿verdad?, el apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de Roma, les dice en el capítulo 3, verso 23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el hombre quedó lejos, separado de Dios por causa de su pecado. Y entonces, a través de la historia, Dios, ¿verdad?, empezó a prometer acerca de la salvación de la humanidad. Lo vemos desde Génesis capítulo 3, verso 15, cuando la mujer, ¿verdad?, cae en el pecado, pero Dios habla de una simiente, la simiente de la mujer, que otra vez, ¿verdad?, aplastaría la cabeza a la serpiente. Y en este caso, la simiente refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad? Lo he explicado en otras ocasiones así. La simiente, la semilla, mis hermanos, no la tiene la mujer, la tiene el hombre. El hombre es el que tiene la semilla. La mujer es el depósito, es el recipiente que Dios formó como ayuda idónea para el hombre. Por eso se necesitan de un hombre y una mujer para poder reproducir vida. No hombre con hombre ni mujer con mujer, no es así, ¿verdad? Como la sociedad está confundida en estos días y tratan de formar unas familias. Y entonces desde el principio Dios estableció eso. Entonces, de la simiente, dice ahí en Gálatas capítulo 4, verso 4, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ojo, ahí donde dice, ¿verdad?, nacido de mujer. A través de toda la Escritura vamos a ver las genealogías, y va a decir, por ejemplo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y así viene toda la línea, ¿verdad?, donde el hombre es el que engendra, el hombre es el que tiene la semilla. Pero cuando Génesis 3:15 habla acerca de la simiente de la mujer, se está refiriendo a aquel hombre que nacería en este mundo sin la necesidad de la intervención humana. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, la Escritura nos dice que en el cumplimiento del tiempo, ¿verdad?, la Virgen concibió y dio a luz un hijo, y no necesitó de un hombre, sino que este fruto que se dio en el vientre de esta mujer, ¿verdad?, es concebida por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? No hubo intervención de hombre, y es por esa razón que el Señor Jesucristo nace puro, sin contaminación de pecado. ¿Entendemos eso? Entonces, vemos que a través de la historia, ¿verdad?, Dios vino anunciando juicios, y sabemos, ¿quién no sabe que viene un juicio para la tierra? ¿Quién no sabe que al final del tiempo, de los siglos, esta tierra pasará? Y en la Escritura vemos una y otra vez, el Señor Jesucristo lo dijo acerca del fin del mundo, habló en el capítulo 24, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, todos hablan del fin de los tiempos, cuando dice que todo esto se acabará, dice que aún los elementos ardiendo caerán del cielo. Todos esos acontecimientos
bíblicos, proféticos, mis hermanos, se van a cumplir tarde o temprano, un día van a suceder. Y entonces Dios ha venido anunciando eso y ha traído juicios en lugares, y yo creo que recordamos lo que la Escritura dice en Sodoma y Gomorra. ¿Qué sucedió? Esas ciudades que fueron destruidas por causa de tanta perversión y de tanta maldad que había en esos tiempos. En la actualidad, mis hermanos, vivimos tiempos como esos, ¿verdad? En los que la gente vivía, dice la Escritura, capítulo 24 de Mateo, que ellos estaban en fiestas, dándose en casamiento, casándose, etcétera, ¿verdad? Hasta que vino el diluvio y todo desapareció, todos murieron. Y vemos en la Escritura, como lo que acabamos de leer, que Dios está mostrando aquí algo que iba a suceder, y toma a Abraham como el padre de la fe. Recordemos un poquito, voy a hacer un poquito de resumen de la vida de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham vivía ya también metido en la idolatría junto con toda su familia, sus padres, sus hermanos, y Dios lo llamó, dice que de Ur de los Caldeos, y lo sacó y le dije: ven conmigo y yo te mostraré un lugar. Y él en fe dejó todo lo que tenía, solamente tomó, dice, a su esposa, a su mujer, a su primo y algunas cosas, ¿verdad? Quizás ya eran así tan ricos que quizás su padre, cuando lo despidió, le dijo: llévate unos cuantos criados. Y entonces él empieza a caminar siguiendo, ¿verdad? Esa orden que Dios le había dado, o más bien esa petición que le había dicho, y él creyó y salió de ahí. Y entonces, para entonces, Abraham tenía alrededor de 75 años. Y mientras andaba en el desierto, Dios le dio promesa de que tendría hijos. Se había casado con Sara, y Sara era estéril. Entonces, pasado el tiempo, Sara tenía 90 años. Obviamente, ya tenía 100, ¿verdad? Abraham, y todavía no tenían hijos. Y es hasta cuando se cumple, ¿verdad?, la promesa que Dios les había dado. Pasaron muchos años para que ellos pudieran ver la promesa cumplida. Imagínense a una mujer en aquel tiempo. Sara, cuando recibió la promesa por parte del ángel de Jehová, dice que ella se rió. Dice: ¿cómo una mujer de esta edad pueda volver a tener gozo con su marido y abrazar a un bebé y criar a un bebé? 90 años ella estaba amamantando a un bebé legítimo de ellos. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Imagínense, pasa el tiempo, ¿verdad? Pasan unos 20 años, ya este joven, según los grandes teólogos, dicen que sería alrededor de unos 20 años que tendría Isaac, cuando Dios demanda a Abraham y le dice: Abraham, sacrifícame a tu hijo. Y quizás al comienzo él no lo ve tan mal, porque en las naciones que habían alrededor de donde ellos se movían, recuerden que Abraham todavía no era una nación, era un patriarca, solamente traía su familia y bueno, su ganado había crecido, era un hombre bastante próspero, tenía muchos criados, y es posible que se movían en caravanas, ¿verdad?, grandes. Pero dice que las naciones alrededor, pues había mucha idolatría. Y como ellos adoraban a sus dioses, dice que los sacrificaban en el fuego, o hacían diferentes tipos de rituales donde sacrificaban a sus hijos. Entonces es muy posible que él no vio malo en eso. Ellos sacrificaban a sus hijos a los dioses. Y yo creo que los que conocen un poco de historia, ¿verdad?, de nuestros países, dicen que los aztecas, allá la cultura maya, ¿verdad?, como ellos sacrificaban también a sus guerreros, a las mujeres, a las vírgenes, las sacrificaban a sus dioses. Entonces esto es algo que se ha dado en todo el mundo. Y es muy posible que para Abraham no se le hizo difícil esto, ¿verdad? Pero toda la vida había esperado por el hijo de la promesa. Tiene un hijo. ¿Y cuánto ama usted a sus hijos? Los que tenemos hijos, ¿amamos a nuestros hijos? Pero a tal punto de que, mire, podemos ver aquí el gran amor, el gran respeto, la gran reverencia que el hombre podía tener por un Dios. De tal manera que la gente no escatimaba, y cuando ellos a lo mejor tenían alguna petición, alguna necesidad o alguna alegría, y traer a sus hijos y ofrecerlos en sacrificio a sus dioses, quiere decir que amaban tanto así a sus dioses, ¿no es cierto? Más que a sus propios hijos. Y entonces Dios está probando el corazón de Abraham. Dios, en su gran misericordia, ¿verdad?, Él nunca estuvo de acuerdo
en quemar los cuerpos, aun cuando estuviesen muertos. Es por esa razón, ¿verdad?, que chocamos con una doctrina, una enseñanza o un pensamiento de ahora, de hoy día, ¿verdad?, de que los cuerpos deben ser cremados o quemados, cuando en la Escritura vemos que Dios, ni siquiera Dios está de acuerdo con que los cuerpos se quemen. Dice, polvo eres y al polvo volverás. Pero bueno, eso es nomás como un pequeño paréntesis, ¿verdad?, de lo que vivimos en estos tiempos. Y entonces Abraham quizás no vio mal eso y dijo, bueno, creo tanto en Dios, amo tanto a Dios, que voy a sacrificar a mi hijo. Y entonces vemos aquí lo que hemos leído en este relato, ¿verdad? Sale con su hijo, llevan, ¿verdad?, la leña, llevan todo lo que van a necesitar para ese ritual que van a hacer en el sacrificio, llevan el fuego, ¿verdad?, que lo iban a necesitar, llevan el cuchillo con que se iba a llevar a cabo el sacrificio. Y Isaac pregunta, aquí la leña, aquí el fuego, aquí el cuchillo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está lo que vamos a presentar delante de Dios? Y es que en aquellos tiempos era un buen carnero, ¿verdad?, un borrego, entonces, pero vemos aquí que no se llevaba, ¿verdad?, ese elemento. Lo que no sabía es que Dios había demandado pues la vida de él. Pero Abraham tenía tanta fe en ese Dios, de tal manera que él podía sacrificar a su hijo, y su fe era tan grande que yo creo que él podía creer que aún de las cenizas Dios podía levantar una vez más a su hijo. Había visto las maravillas, los milagros que Dios había visto. Entonces, si Sara tenía 90 años cuando tuvo a su hijo, ahora Sara posiblemente tendría 110 años, porque si no estoy mal, creo que murió a la edad de 127 años. Entonces, todavía Dios podía fortalecer ese cuerpo, porque ¿qué hay de difícil para Dios? Y dice Lucas, ¿verdad?, que lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Y entonces, ¿verdad?, se da que hay una gran enseñanza en todo esto, y demuestra una fe tan genuina de este hombre llamado Abraham. Y es por eso que cuando nos referimos a Abraham, nos referimos como el padre de la fe. Y nos concierne este verso, el verso 18 dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Dios estaba probando, él cumplió trayendo, ¿verdad?, su hijo al punto del sacrificio. Hermanos, cuando Dios te demanda algo, cuando tú por amor a Dios obedeces, lo haces, muchas veces es posible que estés dispuesto a sacrificar tiempo, familia, etcétera, muchas cosas. Pero Dios no es un Dios que te va a quitar. Él siempre te va a bendecir, porque Él bendice la obediencia. Por eso la Escritura dice aquí, bienaventurado el varón, ¿verdad? Ahí donde nuestra hermanita Sara abrió en esta tarde, el Salmo 128. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Y habla de todos los beneficios y las bendiciones que vienen por causa de confiar en Dios. Y entonces podemos ver, imagínese usted, viene Abraham y su hijo y con todo lo que van a sacrificar, y llegan a un punto donde le dice a sus criados, ustedes nos esperan aquí, yo y el muchacho subiremos, sacrificaremos, adoraremos a nuestro Dios y volveremos. ¿Escuchó? No dice sacrificaremos, adoraremos y volveré. Dice volveremos. Entonces él tenía la fe, la certeza de que iban a regresar. Algo dentro de él, en su corazón, decía que Dios no lo iba a defraudar, que Dios iba a proveer. Y entonces imagínense que cuando ellos van subiendo, entonces la ofrenda va subiendo por el otro lado, la ofrenda que iba a ser sacrificada. Y cuando llegan a ese punto, ¿verdad?, donde ya está preparado el altar, donde se va a llevar a cabo el sacrificio, y entonces el ángel le dice, tranquilo, ¿verdad? Ya vi que eres un hombre que teme a Dios, que amas a Dios.
no es necesario que sacrifiques a tu hijo. He aquí, dice que volteó y vio ahí a un carnero que estaba enredado, ¿verdad?, entre un zarzal, y eso fue lo que dedicó en sacrificio. Entonces puede imaginarse esa sensación. El muchacho ya estaba grandecito, tendría alrededor de unos 20 años según los grandes estudiosos, ¿verdad? Y entonces estaba ya atado. Abraham ya estaba con la mano arriba, ¿verdad?, sosteniendo el cuchillo. Y puede usted imaginarse esa sensación de angustia en la voz de Abraham cuando le dice a su hijo: Isaac, Dios nos ha pedido que le hagamos un holocausto especial en el monte Moriah. Ni siquiera le dijo a la mamá: despídete de tu hijo porque no lo volverás a ver. Y dice que fue camino de 3 días. Cuando vemos la forma como Dios le anuncia del nacimiento de la promesa que Dios le hace a Abraham, a él le dio risa. Abraham también se rió. Sara también se rió. ¿Cómo es posible? Imagínense, 100 años. Y va a criar un hijo. Risa que con el tiempo se pudo haber convertido en un lamento. Pero no llegó a ese punto. Que después de haber tenido risa, ¿verdad?, un lamento, Dios nos llama a una adoración genuina, donde estemos dispuestos a sacrificar. Pero Dios no es alguien que nos va a dejar sacrificar lo que nosotros tenemos, sino que Él va a proveerse a sí mismo. Entonces dice que cuando llegaron al lugar donde sacrificarían, Abraham le dice a sus siervos: esperen aquí. Eso está en el verso 5. Adoraremos, volveremos a vosotros. Abraham sabía que él estaba ahí para matar a su hijo, pero encima de todo él iba a adorar a Dios. Todo el viaje, la sombría misión, el doloroso camino. Imagínense ustedes todo lo que venía pensando desde que salió de su hogar, sabiendo lo que iba a hacer. Pero él se cobijaba bajo la sombra de la fidelidad de Dios. Estaba determinado a honrar a Dios sin importar el costo. Obviamente Isaac no lo sabía, era inocente de todo ello. Cuando pregunta: he aquí el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? En la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo podemos ver precisamente el prototipo de lo que Dios como Padre hizo al despojarse de su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a morir por usted y por mí. En un milagro que resulta en la salvación del muchacho, Abraham le pone un nombre al lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh, que significa eso, Jehová proveerá. Pareciera esto una historia increíble, pero en la cultura así es como se daba. ¿Será que a Abraham se le pudo haber quebrado la voz cuando vio el temor en los ojos de Isaac al punto del sacrificio? Yo creo que se regocijó por la oportuna provisión de Dios. Y es muy posible que esta historia, mis hermanos, nos transporta precisamente cuando unos siglos más tarde, cuando el Padre Celestial, ellos no lo sabían, pero lo que estaban mostrando era una figura de cómo el Padre se despojaría de su Hijo y que a Él sí lo sacrificaría por usted y por mí, por causa de nuestro pecado. ¿Quién debió haber muerto ahí en la cruz? ¿Quién debió haber pagado ese precio? Adán. Adán fue el culpable. Adán fue el que desobedeció a Dios primeramente. Y a partir de ahí entró el pecado en el mundo. Y quizá usted dirá: nosotros, pero nosotros somos inocentes. Nosotros no pedimos venir a este mundo, pero ya estamos en este mundo. Y lo importante de ello, mis hermanos, es que solamente tenemos dos opciones: creer
o no creer. Pero el creer implica obediencia. Qué bendición es vivir en un país donde nosotros estamos expuestos a esta palabra. ¿Puede usted imaginarse por un momento en aquellos lugares donde no permiten que la palabra de Dios entre, o aquellos que no han escuchado y que todavía viven bajo rituales o ofreciendo rituales a dioses que no son reales, dioses que no existen, dioses imaginarios, y donde todavía ofrecen ese tipo de sacrificios, sacrifican aún a sus propios hijos? Porque todavía los hay hasta hoy en día. Juan capítulo 1, verso 29, hablando del sacrificio del unigénito Hijo de Dios, dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesucristo venir hacia él, hacia donde estaba Juan bautizando ahí en el Jordán, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de la forma como el ángel le dice a Abraham que no haga daño al muchacho, los ángeles en la venida de Jesús son los que anuncian la nueva de gran gozo para toda la humanidad. Y decían: gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad a los hombres en la tierra. Lucas 2:8 dice que había pastores en la región, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Génesis 22, mis hermanos, ahí donde hemos leído la historia de Abraham a punto de sacrificar a su hijo. Y es que hay muchos tipos de Cristo en la Biblia. Génesis 22 muestra cómo Abraham fue bendecido por no haber rehusado su único hijo. Hoy el mundo es bendecido porque tampoco Dios no rehusó a su hijo para entregarlo, a su unigénito hijo. Y Dios llamó a Abraham a convertir su risa en lamento, pero Dios envió a su hijo al sacrificio para cambiar nuestro lamento en baile, como dice el salmista. Él transformó, Él cambió nuestro lamento en baile. Hermanos, qué lindo es tener paz para con Dios, ¿no es cierto? ¿Sabe qué es lo que afecta más al hombre? El pecado. El pecado en la humanidad es lo que no trae paz, es lo que no tiene paz. Imagina que todo el mundo, vamos a decir, por lo menos un día a la semana estuviera dentro de la iglesia escuchando la palabra de Dios, pero todo el mundo, la sociedad sería diferente. Haríamos la diferencia, porque es la palabra la que transforma, es la palabra la que limpia, es la palabra la que corrige, es estos principios los que nos enseñan los buenos modales, a ser mejores hijos de Dios, mejores con nuestro prójimo. Y entonces el Salmo 30:11 dice que has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Cómo vivíamos nosotros cuando estábamos en nuestro pecado? Aquellos que quizás tuvimos esa oportunidad, ¿verdad?, de vivir en el pecado, quizás metidos, no sé, en drogas, en alguna adicción, en algún vicio, en algún pecado. Aunque todos pecamos y todo el tiempo, ¿verdad? No necesitamos estar en un antro, en un lugar específico para decir estoy pecando. No, los malos deseos, los malos pensamientos y tantas cosas, las mentiras, aún las malas actitudes, todo eso que ofende a alguien y a Dios principalmente, todo eso es pecado. Y pecamos todo el tiempo. Como dice el apóstol Juan, si alguien dice que no ha pecado, dice, es mentiroso. Y dice que la verdad no está en él. Entonces, habiendo muchos tipos de Cristo en la Biblia, Abraham es una presentación de Dios el Padre,
que no rehúsa a su hijo. De tal manera amó Abraham a Dios que dio a su único hijo. Y esa es una esencia de Juan 3:16 cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a cada uno de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Qué ejemplo, qué prototipo, qué figura del Padre dando a su Hijo. Hermanos, Dios ya lo dio todo por ese gran amor. Y a veces cantamos: ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si Dios no me hubiese alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si Él no me hubiera perdonado? La vida en este mundo es bien pasajero. Es un pequeño espacio comparado con toda la eternidad. Nuestra vida es tan corta. Y el asunto aquí es que no sabemos cuándo es el tiempo que Dios tiene establecido para nosotros. Decía un pastor hace años: a veces entra un anciano al hospital y los doctores dicen: está grave, es posible que no salga. Pero no es lo que el diagnóstico que den los doctores, sino es lo que Dios decida. Que muchas veces esa persona va a salir y va a seguir, va a continuar con su vida. Y muchas veces sucede que un joven solamente se sube a una moto, o usted sale en su carro. Personas que no necesitan andar, ¿verdad?, así con tanta violencia como hoy en día en la sociedad. Usted puede ver tantas cosas, nomás se sube al freeway o sale a la calle y usted ve personas irresponsables, ¿verdad?, que van, algunos jugando carreras, etcétera, ¿verdad?, manejando con mucha imprudencia. Y no necesitamos andar en malos pasos, pero si es el tiempo que Dios ha establecido con nosotros. Decía el pastor: alguien se mete, ¿verdad?, su vista 20/20, todo le funciona bien, sin un dolor, ¿verdad?, un cuerpo de deportista, ¿verdad?, un cuerpo sano, una figura bien. 20 años se mete ahí al baño, se resbala, se pega en la cabeza y ya, se acabó. Nadie sabemos cuándo nos vamos de este mundo. Y que nuestra estancia aquí solamente somos peregrinos, vamos de paso. Pero siempre tenemos que estar conscientes que hay una eternidad. Y que para llegar a esa eternidad, porque la eternidad es la misma, solamente hay dos lugares a donde el alma va. Este cuerpo no va, este cuerpo se queda aquí en la tierra, polvo al polvo. El Espíritu es de Dios, el soplo de aliento de vida que Él nos ha dado mientras nosotros respiramos, nuestros pulmones siguen, mientras sigue fluyendo el oxígeno en todo nuestro cuerpo. Ese es el aliento de vida que Dios ha puesto en nosotros. Cuando hizo al primer hombre, dice que hizo ¿verdad?, del barro, del polvo de la tierra. En esa fórmula dice que tenía ahí al hombre y sopló en su boca, dice Génesis 2:11. Sopló en la nariz del hombre aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ese soplo, ese espíritu le pertenece a Dios, que cuando el hombre avienta su último suspiro, eso le pertenece a Dios y el hombre deja de ser y surge la separación. Algunos la conocen por muerte, pero la muerte es eso, separación. El cuerpo va a la tierra, el espíritu es de Dios, pero el alma, mis hermanos, una vez más, el alma son nuestras emociones, son nuestros sentimientos, es nuestra mente, es lo que pensamos, es nuestra voluntad, es lo que decidimos. Por eso la Escritura dice que el alma que pecare, esa es la que morirá. Nuestro cuerpo solamente es el elemento, es lo que usamos muchas veces para llevar a cabo el pecado, pero el alma es la que decide,
Esa es la voluntad, es la que toma decisiones, es la que, donde está el centro de voluntad, ¿verdad? Y todos ejercemos eso todos los días, ¿verdad? O voy o no voy a trabajar, o voy o no voy a la escuela, o como o no como, y todas las decisiones que hacemos, ese es el centro de voluntad, ese es el alma. O hago esto, ¿verdad? Que muchas veces sabemos que no está bien, ese es el centro de ese es el carácter que vamos formando, el carácter mismo, ese es el alma que pecare, esa morirá. Pero, ¿cómo muere un alma? Dijimos que muerte es separación. Entonces, si en la eternidad solamente hay dos lugares, la separación eterna o la muerte eterna es estar separados de Dios completamente. Esa es la muerte. ¿Y qué hay en el otro lado? De acuerdo a la Escritura dice que solamente hay tormento, solamente hay sufrimiento, solamente hay lamento por no haber creído en la provisión que Dios nos dio para ser salvos. Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo. Ahora yo quiero terminar con esto y pregunto, ¿tú crees que Dios te ama tanto así, que dio a su Hijo unigénito por causa tuya? Yo sí lo creo. Y yo lo he recibido en mi corazón. Y creo eso con todo mi corazón. Perfectos no somos, ni llegaremos a ser mientras vivamos en este cuerpo y en este mundo. Pero eso no nos da, ¿verdad? Vamos a decir, la licencia para hacer lo que querramos y de todos modos venir y pedir perdón a Dios. No. No somos los que buscamos y vivimos en el pecado, sino somos los que nos esforzamos por ser mejores cada día. Y que Dios pueda decir, como lo dijo de su Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Yo quiero invitarte en esta tarde, si no has hecho una decisión, hoy, no debería de haber nada que te impida para recibir lo que Dios te está ofreciendo. ¿Y qué es lo que ofrece? Vida eterna, salvación, perdón de pecados. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Arrepentirnos con todo nuestro corazón. Primero, número uno, reconocer que le hemos fallado a Dios. Que al igual que Adán, y por ser su simiente, todos hemos pecado. Y a lo mejor hay quienes se justifican diciendo, yo soy fiel, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no lo hago lo otro, yo me porto bien, yo no... Nada. Eso no te salva. El que te salva es Jesucristo. El sacrificio que Él hizo en la cruz lo hizo por ti y por mí. Y esa sangre que fue derramada ahí es para borrar tus pecados. Ahora, ¿te acuerdas de todos los pecados que has cometido en tu vida? No importa si no te acuerdas. Cuando tomas la decisión y crees al Señor y le dices, Señor, yo quiero dejar lo que he sido. Yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero que tú me perdones todos mis pecados. Todos. En todos van todos. Y no necesitas recordarlos. Y la Biblia dice que Dios toma eso. En Habacuc, el libro de Habacuc dice que Él toma esos pecados y los sepulta en el corazón de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. ¿Te gustaría que Dios haga eso en tu vida en esta tarde? No estamos aquí por casualidad. A veces pensamos, ahora cómo va a ser mi vida. La palabra de Dios es el guía, es el mapa, es lo que nos dirige. Amén. Cierra sus ojos un momento, oramos. Padre, gracias por esta bonita oportunidad que tenemos hoy, Señor, de venir a tu casa, de amarte, de honrarte, Señor, como cada domingo reconocerte que tú eres el Dios Todopoderoso, eres el Creador del universo, el que nos da fuerza, Señor, eres el que rescata a nuestra alma, nuestra vida del hoyo, del lodo cenagoso y de tantas dificultades que vivimos y pasamos. Tú nos das ánimo a través de tu palabra, fuerzas. En esta tarde, mi Dios, bendice esta congregación y te suplico, Señor, por cada uno de los que quizás por primera o segunda vez no se han escuchado, Señor, esa promesa, esa gran bendición, Señor, al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo para redimirnos, para salvarnos de esa condenación eterna.
En esta tarde suplico, Señor, para que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, que es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sea el que esté redarguyendo, Señor, la vida, el corazón, Señor, de aquellos que tu palabra dice que están alineados para ser salvos. Toca, Señor, toca en esos corazones, como dice Apocalipsis 3:20, donde leímos hace un rato: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa puerta del corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, esté tocando a esas vidas. Suplico, mi Dios amado, para que tú obres poderosamente, Señor, en esa necesidad que el ser humano tiene, Señor, por ponerse a cuenta contigo. No hay mejor cosa, Señor, que estar en paz contigo. Que nuestra alma, Señor, está en paz en todo momento. Es por eso que te suplicamos, mi Dios amado, para que tú traigas bendición sobre cada uno de los que están en este lugar. Que obres, Señor, transformando esas vidas. Mientras usted sigue orando, yo quiero hacer énfasis en esta invitación. ¿Habrá alguien que quiera recibir esa salvación de Dios? Solamente es hacer una oración. Yo puedo ayudarle, yo puedo dirigirlo. Dice la Escritura que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta delante de Dios. ¿Le gustaría en esta tarde tomar una decisión? Decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que tú me perdones por todos mis pecados. Yo quiero estar en paz contigo. ¿Habrá alguien? No tenga miedo, levante su mano. Ya Jesucristo pagó el precio por usted y por mí. No voy a insistir mucho. ¿Habrá alguien? Amado Dios, porque tú conoces, Señor, el corazón de cada uno y la necesidad también, y en tu misericordia suplico, mi Dios, para que tú sigas obrando, Señor, en sus vidas. Gracias por todos los que han podido reunirse en esta tarde. Gracias por la bendición que tenemos, Señor, en esta tarde de nuestros jóvenes, las damas, Señor, preparando este momento especial, Señor, de compañerismo y convivencia por causa de los padres. De hecho, Señor amado, suplico para que tu bendición esté con cada uno de ellos.